Buenos días. Es un privilegio para mí estar acá. Teníamos visita desde antes, pero tuvimos complicaciones de agenda con el pastor, primero yo, después él, después yo, y llegamos a diciembre, así que no se terminó el año sin venir a visitarles. Aprovecho de presentarles a mi familia. Vengo con mi esposa Nanae, con mi hija Vanessa y con mi hijo Pedro. Así que, a ver, lo había traído, pero llegué tarde, así que no voy a presentarme. Pero si quieres lo conectamos. No, ahí te muestro. A ver, sí, nos lo dejamos para después. Okay. Ya. Pero vamos a ir a lo importante que es la palabra de Dios. Vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 25. Primero de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 25. Si usted lo encuentra, se puede poner en pie y lo podemos leer juntos. Primero de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 25. Ya, desde el 15 al 25, voy a primero de Crónicas, capítulo 11, versículos 15 al 25. Y una vez que hayamos leído, le voy a pedir al pastor Joel que pueda orar por la palabra del Señor y por el mensaje también. ¿Sí? Ok. Los que lo tengan, entonces, me acompañan a leerlo. Dice: y 3 de los 30 principales descendieron a la peña David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, que era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Carseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes. Y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Pastor. Oremos. Padre Celestial, agradecemos la oportunidad de congregarnos hoy a escuchar tu palabra. Pido que llenes de tu espíritu a mi amigo Pedro Palma, que estés hablando a través de él y tu palabra, para que nosotros salgamos de este lugar transformados más a la imagen de Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Si hay algo que me gusta hacer y desde hace un tiempo intento es predicar sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento a veces se deja de lado en este tiempo en las iglesias. Es común predicar del Nuevo Testamento, de las epístolas, ya salmos a veces,
pero el Antiguo Testamento se deja un poco de lado. Y tiene verdades muy importantes porque nosotros debemos recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Por lo tanto, debemos ir a todos los libros de la Biblia. Y este párrafo en Primero de Crónicas nos habla de unos hombres bastante particulares, que eran los valientes de David. Y primero me gustaría ver a los que aparecen luego de la historia de David pidiendo agua. ¿Por qué? Porque estos tres eran muy importantes dentro de estos valientes de David, fueron los de más renombre, fueron los que estaban más reconocidos. Pero cuando uno lee lo que hicieron los otros, pareciera extraño por qué se les reconocía. Fíjese lo que hicieron los otros. Versículo 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30. O sea, no solamente era uno, sino que era el jefe de los 30, que eran los valientes de David, los que ayudaron a David a llegar al trono, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los tres. Imagínense un hombre que es capaz con una lanza de vencer a 300 y matarlos. Es como una película, ¿cierto? Como una película de superhéroes. O sea, si fuera actualmente vendría a ser, no sé, Thor, Hulk o el Capitán América, que está ahí venciendo a 300. Este era un hombre que con una lanza venció a 300 soldados. O sea, era digno de hacer una película. Pero dice que aun cuando era el jefe, y aun cuando venció a 300, no igualó a los tres primeros. Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, ¿saben lo que hizo? Venció a los 2 leones de Moab. Y después descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Yo no sé ustedes, pero yo conozco, y a mí también me da miedo, pero conozco gente que ve una araña y se la arrancan. Y este hombre mató a los 2 leones de Moab. Y no solamente eso, sino que en tiempo de nieve bajó a un foso y mató a otro león. Nosotros acá estamos bien cerca de la cordillera. ¿Usted ha ido a la cordillera en invierno? ¿O acá a la entrada de la cordillera en invierno? ¿Ha tratado de caminar ahí? Uno si no anda con esos bastoncitos, es complicado. Uno se resbala. Imagínense bajar a un foso con nieve a pelear con un león. Yo no sé si los mató a mano como los mató Sansón, si los mató con una espada, pero le apuesto que ninguno de ustedes se atrevería a enfrentarse a un león. Y él mató 2 leones solo, y después mató a este otro león en este foso con nieve. ¿Y qué es lo que dice? Este mismo, el que mató a los leones, venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. El egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, así una punta enorme. Mas él descendió con un báculo. ¿Usted sabe lo que es un báculo? Con un bastón. ¿Ya? Con un bastón. Y dice que le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. O sea, no solamente mató a los leones, sino que mató a un gigantón enorme que estaba con una lanza poderosa. Y él venía con su báculo. Yo no sé, yo me lo imagino así como un señor de estos de las películas de artes marciales que se acercan así con sus palitos y vencen a cualquiera, grandote, y lo mató con su misma lanza, dice. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30. ¿Pero qué dice? Pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los valientes de los ejércitos, Asael, hermano Joab, y después nombra un montón que eso no los leímos en el pasaje. Pero estos hombres hicieron cosas grandes. Pero dice que no igualaron a los 3 primeros. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es qué fue tan importante que hicieron estos 3 primeros. Porque para mí es bastante importante que un soldado pueda solo matar a 300. O sea, si yo tuviera varios de esos soldados, tendría un ejército chiquitito. ¿Para qué quiero tantos? Si uno solo se puede encargar de 300.
o si puedo enviarlo a enfrentarse a bestias feroces o a gigantes. ¿Qué hicieron estos tres primeros? Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la primera parte donde aparece la historia de David. David era el hombre según el corazón de Dios, ¿cierto? Pero tal cual como la Biblia los muestra a los personajes de la Biblia, los muestra con virtudes y con defectos. Y gracias al Señor por su misericordia, porque eso es así. Porque si lo hiciera como los libros de historia, que a veces ponen a las figuras como personas sin ningún error, sin ningún problema, sin ninguna característica negativa, sino como próceres, como héroes, sería muy difícil para nosotros poder seguir al Señor. Aunque parezca extraño, a nosotros nos anima que todos estos grandes hombres tenían tantas debilidades como nosotros. Y David era un hombre lleno de debilidades. Ya usted puede recordar que David, cuando llegó el tiempo en que los reyes iban a la guerra, ¿qué es lo que hizo? Se quedó ahí en la azotea, vio a Betsabé, adulteró, no solamente eso, después asesinó a Urías, ya, y tuvo que pagar el precio después del reino. No pudo construir el templo tampoco, pero era el hombre según el corazón de Dios. Y en este pasaje también vemos a David equivocarse. Pero yo no quiero que esta vez pongamos los ojos en David, yo quiero que pongamos los ojos en estos tres valientes. Fíjese en la historia. Y esto es interesante porque cuando usted ve una historia, o usted cuenta una historia, algo que usted vio puede contarlo desde el punto de vista de distintas personas. Por ejemplo, si acá hubiera un choque afuera y alguien lo viera desde esa esquina, y otro lo viera desde la esquina de allá, y otro lo viera desde alguna parte en forma diagonal, me contarían el choque de distintas formas, ¿cierto? Acá me dirían que el auto venía muy rápido y se encontró con este. El de acá me podría decir que el golpe fue primero desde un lado, pero son solamente visiones del mismo hecho. Yo quiero que la historia la podamos ver sacando los ojos de David, de este hombre que es tan importante, y lo podamos ver con los ojos puestos en los tres valientes. Fíjese, y 3 de los 30 principales, versículo 15, descendieron a la peña a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. ¿Sabe? Había una cueva. Belén en ese instante no pertenecía a Israel, estaba tomada por los filisteos. Y estos tres bajaron donde estaba su rey, donde estaba David. Versículo 17. David deseó entonces y dijo, y acá aparecen signos de exclamación: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Él estaba en una cueva, estaban en medio de esta contienda. Los ejércitos de los filisteos estaban en Refaim, él estaba en la cueva, había salido de la fortaleza, 3 de sus valientes habían ido con él a la cueva de Adulam, y Belén estaba cercano y estaba tomado por los filisteos. Y él lo que desea es agua del pozo de Belén, del pozo que está a la puerta. Las ciudades antiguas, ahí en Medio Oriente, estaba el muro, estaba la entrada, y había siempre una especie de árbol grande donde habían unos asientos que era para los ancianos de la ciudad, y a un costado de eso estaba el pozo con el agua. Las murallas, la entrada principal, este árbol grande, los asientos para los ancianos y el pozo para el agua. Por lo tanto, entrar a tomar el agua del pozo que estaba en Belén significaba entrar a la ciudad que estaba tomada por los filisteos. Lo que David pidió
Y en realidad no lo pidió, lo deseó. Era realmente algo difícil, peligroso, y después él reconoce que sus hombres habían arriesgado su vida. Quizá no era tan extraordinario como matar a 300 con una lanza. Quizá no era tan extraordinario como enfrentarse a 3 leones. Quizá no era tan extraordinario como vencer a un gigante con una lanza, con un báculo, con un bastón. Pero estos 3 dice que salieron y rompieron por el campamento de los filisteos. Yo no me puedo imaginar exactamente cómo fue esa escena, pero estos 3 salieron y rompieron. Yo me imagino, ¿usted ha jugado alguna vez cuando era pequeño? Porque ya los chicos se fueron. Al cortacadena, ese que uno se tomaba en las manos y salía corriendo y rompía. Imagínense el mismo juego, pero con soldados. Y habían 3 que tenían que romper y entrar a la ciudad. Tenían que entrar a la puerta de la ciudad, llegar al pozo y sacar agua. Y estos 3 lo hicieron, dicen, y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén. Yo no sé si habían 2 peleando por un lado o por el otro mientras uno sacaba el agua. No me imagino exactamente cómo debió haber sido esa escena. Lo que sé es que lo que dice la palabra del Señor fue que ellos rompieron por el campamento, entraron a la ciudad, sacaron agua y se la llevaron a su rey. Y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: guárdeme, mi Dios, de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Lo que hicieron fue extraordinario. Pero si usted lo compara humanamente, no era mayor que matar a 300 hombres solos. No era mayor que matar a un gigante, no era mayor que matar a 3 leones. Sí, fue extraordinario. Pero eso no fue lo que hizo distinto a los valientes de David, a estos 3. ¿Sabe lo que hizo distinto a estos 3 valientes? ¿Y por qué fueron renombrados? ¿Y por qué ninguno de los otros, aun cuando hicieron proezas gigantes, pudieron igualarles? Lo que hicieron fue estar atentos a los pies de su rey, escuchando sus deseos. Lo que hicieron fue estar postrado a los pies de su rey, escuchando su deseo. Cuando el rey dijo: yo deseo agua, el deseo de David fue estúpido. De verdad fue algo que no tenía que haber hecho, como muchas otras veces se equivocó. Pero dijimos que no íbamos a ahondar en David. No importa lo que pidió, estos 3 escucharon el deseo de su rey y fueron y lo hicieron. Y nadie fue más importante. Nosotros como cristianos debemos aprender eso. A veces miramos lo que hacen otras personas, a veces miramos lo que hace el pastor o los líderes, a veces vemos ministerios grandes. ¿Sabe? Nada de eso importa. Lo que el Señor desea es que nosotros estemos a sus pies para escuchar sus deseos. Si nosotros estamos cerca del Señor, nosotros vamos a poder escuchar sus deseos. Y sabe, usted va a ser como los 3 valientes de David. Va a ser de aquellos que no van a poder ser superados por nadie ante los ojos del Señor. Porque lo que Él desea no son superestrellas. Él no depende de nadie. Él no depende de usted, ni de mí, de nadie. No necesita que yo trabaje para Él. No necesita que el pastor trabaje para Él. No necesita que ninguno de ustedes haga algo por Él. Pero Él anhela que nosotros estemos ahí cercanos, esperando escuchar los deseos del corazón de Dios. Y cuando los escuchemos, poder salir corriendo como estos 3 y romper por donde sea para poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo.
Lo más interesante es que David ni siquiera lo pidió, solamente lo deseó. Y sabe, la palabra del Señor está llena de cosas que el Señor desea de nosotros. ¿Usted ha estado atento a escuchar qué es lo que el Señor desea de usted? Mire, vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Lo que el Señor desea es que nosotros seamos como esos valientes de David. Imagínense la escena. En una cueva no habían... Si había alguna silla, una especie de trono era para David, los valientes estaban ahí en el suelo. Estaban sentados alrededor, seguramente David también. Pero estaban al lado de su Señor. Habían bajado a esa cueva de Adulán. Hoy día nosotros tenemos un lugar mejor que la cueva de Adulán. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Usted sabe qué es lo que era el lugar santísimo, ¿cierto? El lugar santísimo era la parte más santa del tabernáculo o del templo. Era donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Hoy día nosotros no necesitamos templo. Hoy día nosotros no necesitamos ir a un lugar. Pero el Señor nos dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él nos abrió el paso, dice que hemos tenido libertad para entrar a este lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Si nosotros tenemos esta oportunidad de estar a los pies del Señor, hoy que estamos en estas fechas que evaluamos, yo escuchaba los testimonios y algunos eran gracias por cosas de ahora, pero varios de los testimonios eran gratitudes por lo que pasó en el año. Generalmente en estas fechas nosotros hacemos evaluaciones. Miramos hacia atrás y decimos, ok, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Y yo le invito a que pueda hacer esa evaluación y decir, durante este año, ¿cuánto tiempo estuve recostado, cercano a los pies de mi Señor, escuchando lo que Él quería para mí? ¿Cuánto tiempo estuve escuchando los deseos de su corazón para mi vida? ¿Cuánto tiempo estuve llevando a la práctica esos deseos? ¿Sabe? Para poder hacer eso, usted tiene que estar tomado de ese librito. Es imposible que usted escuche la voluntad de Dios lejos de esto. No importa que usted venga a la iglesia. ¿Cuántas veces puede venir a la iglesia? 2, 3 veces a la semana, no sé exactamente cuántas reuniones hay acá. Pero aunque viniera 5 veces a la semana, escucharía al pastor, a los líderes predicando. ¿Y cómo se sigue alimentando? Yo le contaba a mis hijos que cuando estaba en la universidad, yo estudié toda mi carrera, bueno, todo lo que he estudiado lo estudié trabajando en forma secular, estudiaba en la noche, y a veces me costaba. Y cuando se acercaban las pruebas, iba y fotocopiaba todo lo que no había podido ir, los días que había faltado, o lo que no había leído, me conseguía con los compañeros que escribían mejor, y fotocopiaba todo. Pero después no tenía tiempo para leerlo. Pero andaba con las fotocopias y me sentía seguro. ¿Sabe? El conocimiento no se traspasaba de las fotocopias hacia mi cabeza. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Usted puede andar con la Biblia,
ahí debajo del brazo. Y puede traerla a la iglesia y se sienta y escucha. Y después se la lleva a su casa y la deja ahí la repisa en el velador. Y después viene de nuevo a la iglesia y la saca de la repisa y la trae. ¿Sabe? Por más que ande con la Biblia hacia todos lados, el conocimiento no le va a llegar a su cabeza por osmosis. No resulta. Lo único que anda trayendo es peso. Y entre más grande sea la Biblia, más peso anda trayendo. Sí, con suerte va a ejercitar el brazo, pero no va a sacar nada. Usted, para acercarse, para escuchar el corazón de Dios, tiene que acercarse a su palabra. Como dice la Escritura, debemos bramar, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero entenderlo bien. Yo le decía a unos hermanos el otro día que estaba invitado a una iglesia a predicar, le decía, la mayoría de la gente cuando escucha como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, se imagina un ciervo así como rompiendo a través de unas corrientes de agua, como cruzando el río. Pero eso no es así. El ciervo brama por las corrientes de las aguas es la figura del ciervo en el torrente que está seco, está húmedo, y él mete la pezuña en el barro y se rompe las pezuñas y brama porque está buscando el agua. Así es como nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en su palabra. Así es como nosotros debemos desear entrar al lugar santísimo. Y es tanto lo que nosotros debiéramos hacerlo y no lo hacemos, que el escritor a los Hebreos nos invita y dice: acerquémonos con corazón sincero. Usted puede entrar, si usted tiene al Señor Jesucristo en su corazón, usted puede entrar a ese lugar. Pero entra a ese lugar. Durante este año ha pasado tiempo en ese lugar. Es ahí donde usted habita, donde vive. O va de visitas de vez en cuando. O quizá no lo ha visitado por mucho tiempo. Si usted no se acerca a ese lugar, es difícil escuchar los deseos del Señor. Y si no escuchamos los deseos del Señor, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? ¿Cómo vamos a hacer como los valientes de David? ¿Saben? No importa lo que usted crea que puede o no puede hacer. El Señor puede tomar y hacer de usted una persona tan valiosa como cualquiera que usted mire. ¿Sabe? Es un engaño mirar a otros. Cuando nosotros corremos la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabe que no hay nadie corriendo a nuestro lado, compitiendo. Hay muchos corriendo, pero cada uno en su carrera. Y unos irán más adelante, otros irán más atrás. Pero no importa, no es una carrera. Puede que haya muchos por delante de usted. Le aseguro que hay varios por detrás. Pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que usted tenga los ojos puestos en Jesús. Pero esa cercanía se logra solo a través de la palabra de Dios. Y si usted entra por esto que el Señor abrió a través de su carne, dice que el velo fue rasgado. Si usted va a los evangelios, puede ver que después de la muerte del Señor, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Yo no sé cómo habrá sido esa tarde o esa mañana, esa tarde en realidad, cuando iban a empezar a sacrificar los corderos pascuales en el templo y los sacerdotes entran y ven el velo rasgado. Debió haber sido algo asombroso para ellos, porque el lugar santísimo estaba abierto. Él hizo eso en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos entrar. ¿Cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad? Si usted viniera a alguien importante, una persona reconocida, una persona famosa, y le invitara a una cena o le invitara a conocer un lugar, usted haría todo lo posible por estar ahí. Dios nos invita a vivir en su presencia. Y a veces nosotros como hijos no estamos ahí. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincero?
dicen que viene del rubro de los mueblistas. Los muebles, y aquí es donde me falta el púlpito de madera. Generalmente cuando usa el púlpito de madera lo puedo explicar. ¿Ya? Pero los mueblistas, la madera tiene imperfecciones. Entonces, ¿cómo se arreglan esas imperfecciones? Se pone cera. Eso es lo que se dice. Y la palabra sincero viene de algo que está tal cual es. O sea, un mueble sin cera, con las imperfecciones. Y eso es lo que nos tiene que ayudar. Nosotros somos imperfectos. Pero eso no es una limitante. Porque aquel que trabaja con nosotros es el Señor. No somos nosotros. Si nosotros creyéramos que por nuestras fuerzas el Señor pudiera hacer o no hacer algo, sería terrible porque no podría hacer nada. Pero el Señor nos usa con todas nuestras imperfecciones, solamente si nosotros anhelamos acercarnos con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. ¿Usted sabe lo que es fe? Hebreos también dice lo que es fe. ¿Se recuerda la definición de fe? ¿Es pues la fe? La convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice acá, en plena certidumbre de fe. O sea, si usted tiene esta certeza y esta convicción en lo que no se ve, que es aquello que nosotros estamos esperando, que es aquello con lo cual nosotros anhelamos, es ese momento en que el Señor venga por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a querer estar cerca del Señor? Aún con nuestras imperfecciones. Dice que nos acerquemos con este corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que queda poco tiempo, porque sabe, queda poco tiempo. El Señor va a venir en forma inminente. Amén. El Señor podría venir en este instante y yo quizá no voy a terminar esta predicación. Algunos de ustedes dicen, ojalá venga el Señor, porque el hermano ya está hablando mucho. Pero puede ser. El Señor viene. ¿Y sabe qué pasa? Que tal cual como sucedía en la antigüedad, en el primer siglo, hay algunos que nos están diciendo, ¿sabe? Todo siempre ha sido igual. No se preocupe. El Señor no va a venir. O puede demorarse mucho en venir. ¿Sabe? El Señor viene. El Señor viene y por eso debemos estar habitando en ese lugar cercano a Él. Por eso debemos tratar de sacar nuestras imperfecciones. Por eso debemos tratar de vivir vidas en paz. Por eso debemos tratar de estar realizando lo que el Señor quiere para nosotros. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santificados, separados. A veces vivimos pegados a pecados, a enojos, a un montón de cosas que podríamos evitar. Y caemos en eso. Y se nos olvida que el Señor viene pronto y se nos olvida que tenemos que habitar ahí en el lugar santísimo, que debemos acercarnos. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y para usted en forma particular? A veces a mí me preguntan cuál es la voluntad de Dios, pero cuando me preguntaban hoy, la voluntad de Dios será este chico que conocí en la universidad, o esta niña que voy a invitar para que se convierta. No, pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es santificación progresiva. ¿Qué es esto? Acercarnos a Dios, buscar la santidad, vivir en su presencia, estar atentos a sus deseos. Y eso nos lleva a algo, a un resultado que es ineludible. O sea, no hay un resultado distinto. ¿Y sabe cuál es? Tomar el ministerio de la reconciliación y predicar el Evangelio. Una iglesia que no busca la santidad y que no predica el Evangelio, no importa cuántas actividades tenga, está fuera de la voluntad de Dios. Amén. Un hijo de Dios, un cristiano, que no busca su santidad progresiva y que no predica el Evangelio, está fuera de la voluntad de Dios, no importa todo lo que está haciendo. Amén.
Un cristiano que no pasa tiempo a los pies de su Señor para escuchar los deseos que Dios tiene para su vida, está lejos de la voluntad de Dios. Pero que yo no tengo fuerza, yo no soy tan bueno, yo tengo tantas imperfecciones. ¿Sabes? Si ese fuera una limitante para poder trabajar en la obra, muy pocos estarían en la obra o nadie estaría en la obra. Todos somos imperfectos. Todos tenemos cosas que mejorar. Todos a veces nos cuesta dejar pecados de lado. Pero sabe, el Señor es tan bueno y tan misericordioso y tiene tanta gracia que nos permite que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nos arrepintamos y los confesemos. Cuando los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que nosotros podamos seguir estando ahí a sus pies. Él quiere que habitemos ahí a sus pies, pero tenemos que pasar tiempo ahí. ¿Sabe? El mejor tiempo que usted puede pasar, el mejor tiempo que usted puede invertir es estar ahí a los pies del Señor. Y le aseguro que cuando esté ahí a los pies del Señor, lo único que va a ser buscar la santidad y poder compartir eso con otros. Y cuando usted haga eso, este lugar va a estar más lleno de lo que está ahora. Cuando usted haga eso, su vida va a estar más llena de lo que está ahora. Cuando usted haga eso, va a poder recostarse a los pies de su Señor y saber que está cumpliendo sus deseos. ¿Usted quiere ser como los 3 valientes de David? Esos 3 que nadie pudo superar. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Ir a la presencia del Señor. Buscar. Y para buscarle, la palabra de Dios. Para buscarle, la oración. Pero recuerde cómo es la oración. Satanás es otro engaño que ha hecho a la iglesia últimamente. Nosotros a veces en la oración, y digo nosotros porque a mí también me pasa, y uno tiene que darse cuenta cuando pasa y poder cambiarlo. Pero la oración, de acuerdo a la palabra de Dios, es por los santos. No digo que sea mal orar por uno, pero generalmente el cristiano de esta época lo que hace en su oración es 95% de la oración por mí, por mi familia, y si me acuerdo, un 5% por alguien más. ¿O no? Cuando la palabra de Dios dice que debemos orar por los santos, por lo tanto hay personas que deberían estar orando por mí y yo debería estar orando por otras personas. Pero nos volvemos con oraciones egoístas si es que oramos. Porque si no, la oración del almuerzo puede ser la única oración del día. Y ahí tratamos de juntar todo y decimos: Señor, gracias por los alimentos, perdona mis pecados, te pido por la hermana Juanita que le duele el pie, y amén, todo, ya, junto. Si estamos viviendo ese tipo de vida, estamos lejos de esa presencia del Señor. Así que, hermano, a mí me gustaría en esta mañana que usted anhelara ser como los valientes de David. Amén. A mí me gustaría desafiarle a que pudiera entrar, ya que tenemos acceso, ya que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, por el sacrificio de Cristo. Si usted realmente aprecia el sacrificio de Cristo, entremos con libertad a ese lugar. Dios quiere que estemos ahí. Y si aún así usted siente dudas, bueno, recurra al ayudador que tenemos en nuestro corazón. Ahora que es tiempo de evaluar, que es tiempo de colocar propósitos para el año que sigue, para el año 2023, le invito a que pueda multiplicar el tiempo ahí a los pies del Señor, a que pueda multiplicar el tiempo estudiando la palabra de Dios, a que pueda multiplicar el tiempo de su oración,
a que pueda multiplicar el tiempo para que su vida le permita seguir creciendo, que pueda multiplicar el tiempo que usted dedica a predicar el Evangelio, que pueda multiplicar el tiempo que usted deja para el Señor. ¿Por qué? Porque sabe, nosotros pensamos al revés este tema del tiempo, porque decimos este tiempo es mío y esto le doy al Señor, y en realidad todo es del Señor y nosotros debemos dedicarlo a Él. Pero es que yo tengo que trabajar. Trabaje como para el Señor. Es que yo tengo que estudiar. Estudie como para el Señor. Es que yo tengo que hacer cosas en mi casa. Hágalas como para el Señor. Todo nuestro ser es para el Señor. Amén. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional entero. ¿Sabe? Esa palabra viene del proceso sacrificial del israelita y tenía que ver con el holocausto, y el holocausto se quemaba completamente. Por eso cuando a veces a mí me invitan a un asado y me dicen vamos a hacer un holocausto, y yo le digo, holocausto yo no quiero porque yo no como carne quemada. Eso se quema completamente. No podemos estar entregando algo menor que eso. Tenemos que entregarnos completamente, y el Señor quiere que nos entreguemos completamente para que estemos ahí a sus pies. Yo no sé cómo habrá sido su año. No sé cómo está siendo este instante su vida. Yo no sé cuáles son las pruebas o las tribulaciones que usted ha pasado. Lo que yo le puedo decir es que todo lo que usted ha estado viviendo le lleva a confrontarse en este momento a una decisión muy simple. Puede seguir viviendo como lo está haciendo, y si lo está haciendo en la presencia del Señor, amén, porque Él le va a seguir utilizando. Pero si lo está haciendo y no ha estado en el lugar santísimo, no se ha acercado a la presencia de Dios, no ha estado con los oídos atentos a escuchar sus deseos, hoy es tiempo de cambiar esa situación. Es una decisión que usted puede tomar. El Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. A veces muchos usan ese versículo para presentar el Evangelio y no sirve para eso. Ese versículo es para la iglesia. Es para decir: hey, yo estoy aquí, acércate, abrí el camino, hay libertad, ven para acá. Escucha lo que hay en mi corazón para ti. Y le aseguro que cuando usted escuche lo que hay en el corazón de Dios para su vida va a estar plena. Y se va a sentir un hijo de Dios que está haciendo la voluntad de su Padre. Amén. Así que en esta mañana usted tiene la respuesta. A mí me toca solamente compartir el desafío que Dios nos hace. Ahora, si usted lo toma o no lo toma, es una responsabilidad que usted tiene que tomar. Porque la palabra de Dios es la que confronta. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con este domingo, no tiene que ver con lo que haya en mi corazón. Tiene que ver con lo que la palabra de Dios haya dicho a su corazón. Usted puede salir de aquí igual, o puede salir con un deseo de poder estar cada vez más cerca. Si usted no sabe cómo hacerlo, acérquese a su pastor, acérquese a sus líderes y dígale: sabe, yo quiero estar más cerca del Señor. ¿Qué puedo hacer? Y le van a guiar. No, sabe, yo he sido cristiano años y todavía no he servido en la iglesia. ¿Tendré algún don? Sí, tiene dones. Y el pastor y los líderes les van a ayudar a encontrarlo y usted va a poder servir. No, yo nunca he predicado el Evangelio. El pastor le va a decir: sabe, tome ahí esa tablita o tome estos tratados y vaya y hágalo. Y yo lo acompaño la primera vez. Y después siga usted. Sabe, siempre hay cosas que hacer. Está lleno
y usted se va a sentir con gozo. ¿Sabe? Ayer fue la primera vez que al grupo de jóvenes que nosotros tenemos en la iglesia los llevamos a todos a evangelizar. Y algunos no sabían, otros habían visto, algunos habían ido con el grupo de evangelismo, pero después no se querían venir a la reunión de jóvenes. Y tuvimos conversiones y estaban contentos y estaban gozosos. ¿Sabe? Cuando uno empieza a trabajar, cuando uno empieza a estar ahí, a los pies del Señor, el gozo va a llenar su vida. Y en esta época, que es de gozo y felicidad, donde uno dice feliz Navidad, ¿sabe? Busque que ese gozo y esa felicidad sea real. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo que dice tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos llamas a poder estar cerca tuyo, porque tú nos diste libertad para entrar a ese lugar santísimo, porque tú nos invitas a acercarnos confiadamente. Señor, permite que podamos hacerlo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, lavar nuestras mentes y nuestros cuerpos. Señor, que podamos anhelar estar a tu lado, que podamos ser como los valientes de David, atentos a escuchar tus deseos. Porque, Señor, sabemos que tus deseos son lo mejor para nuestra vida. Permite, Señor, que podamos ser hijos tuyos que puedan hacer la voluntad de su Padre. Señor, te pido que cada uno de tus hijos que está en este lugar, en esta mañana, pueda realmente confrontarse, saber en su corazón si ha estado o no ha estado en ese lugar santísimo. ¿Hace cuánto tiempo no lo visita? ¿Hace cuánto tiempo que no está ahí a tus pies? ¿Hace cuánto tiempo que no está haciendo tu voluntad de la manera adecuada? ¿Hace cuánto tiempo que solo está viniendo a la iglesia o que solo está diciendo que es cristiano? Señor, te pido que tú seas tocando los corazones. Y que puedas darnos esa convicción tan clara de que si estamos en tu presencia, de que si estamos a tus pies, podemos ser como esos tres valientes de David. No importa quién haya a nuestro lado, vamos a ser tan valiosos para ti, porque queremos hacer tu voluntad. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, para que en nuestra imperfección tú puedas usarnos para lo que tu corazón desea. Y cuando eso sea así, que podamos gozarnos. Permite, Señor, que este 2023 sea distinto para cada uno de nosotros y podamos estar a tu lado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que pronto viene por nosotros. Amén.